Diabetes, un problema de salud pública a nivel mundial. En México actualmente es la tercera causa de muerte y una de las principales comorbilidades en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. La identificación temprana del daño progresivo que causa la diabetes a través de un abordaje multidisciplinario es una pieza clave para implementar una terapéutica efectiva y salvar la vida de muchos pacientes. Laboratorio Silanes trae para ti Diabetes, del paciente al experto, temporada 2. Combinaciones terapéuticas para pacientes con DM2 de inicio temprano y complicados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Diabetes, del paciente al experto. Programa destinado a impulsar la actualización médica y favorecer una práctica clínica de excelencia en voz de los expertos. Soy la doctora Tania Chávez, responsable médico del área de metabolismo del Laboratorio Silanes. Y es un placer darles la bienvenida el día de hoy y contar con la presencia de dos expertos que nos compartirán su experiencia e información sobre el uso de combinaciones terapéuticas para pacientes con diabetes de inicio temprano y complicados. Agradezco la presencia del doctor Jorge Castillo, quien nos acompaña desde Colombia. El doctor Castillo es médico internista y endocrinólogo egresado de la Universidad Nacional. Actualmente es jefe de endocrinología de los Cobos Medical Center en Bogotá y miembro honorario de la Federación Diabetológica Colombiana. Bienvenido, doctor, y nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros. El doctor Covarrubias desde Tijuana, México, quien es médico internista, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, maestro en Ciencias de Nutrición y doctor en Actividad Física y Deporte. Bienvenido, doctor, y nuevamente también muchas gracias por compartir con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Para empezar esta charla, sin más preámbulo, me gustaría empezar con el doctor Castillo pidiéndole que nos platique sobre su experiencia y cómo realiza el abordaje en estos pacientes. Doctora Chávez, muchas gracias por la invitación. Saludarlos a todos en el gran país de México, no solo la Ciudad de México. Los acompaña un colombiano y cuando me dicen de una combinación siempre pienso en el binomio de oro, que en alguna época fue nuestros embajadores en la música en todo el mundo. Y yo quisiera el abordaje que me han pedido hacer hoy en día de cuál es una combinación perfecta en el paciente iniciando diabetes, traer siempre a colación este estudio que es el estudio Look Ahead, que es un estudio que ustedes se acordarán, comparó un cambio de estilo de vida intensivo versus un cambio de estilo de vida normal. Y el estudio tenía como fin último demostrar que los cambios de estilo de vida en dieta y ejercicio mejoraban el riesgo cardiovascular. Ustedes ven cómo la hemoglobina glicada exactamente baja muy rápido en el primer año, pero a los 8 o 10 años ambas hemoglobinas se tienden a igualar. Pero lo malo de este estudio es que tuvo que ser suspendido porque no hubo ninguna diferencia en el riesgo cardiovascular. Ustedes ven que tanto el grupo intensivo como el grupo control tuvieron la misma mortalidad. ¿Por qué menciono este estudio? Porque ha habido un gran debate si un paciente bien controlado, diabético, con hemoglobina por debajo de 7, tiene que iniciar una terapia farmacológica. Y este estudio fue el que nos brindó esa oportunidad científica de evidencia de decir sí, hay que iniciar metformina, dado que teníamos el antecedente que el UKPDS en pacientes de recién diagnóstico de diabetes con la metformina redujeron el riesgo cardiovascular, sobre todo en el grupo de pacientes obesos. No hay ninguna duda que tenemos que iniciar metformina en nuestros pacientes diabéticos con dieta y ejercicio. Y es así como ustedes pueden ver acá que efectivamente aparece como primera línea de tratamiento metformina con los cambios de estilo de vida. También nos acordaremos de esta diapositiva del 2021 del algoritmo de tratamiento, que hay un grupo intensivo, es un grupo en el que hay que iniciar medicamentos que modifiquen el riesgo cardiovascular, ya sea en la familia de los GLP-1 o de la familia de los SGLT2. Pero hoy quiero entrar un poquito a profundidad en este grupo de pacientes donde no tienen enfermedad cardiovascular establecida, no tienen enfermedad renal y que son la gran mayoría de nuestros pacientes. Y como ustedes pueden ver,
Aquí el objetivo es uno, disminuir hemoglobina glicada. Y lo menciono porque la hemoglobina glicada pareciera, y sobre todo por tendencias cardiológicas en el manejo de los pacientes diabéticos, que ya no fuera importante y lo que hay que hacer es dar drogas modificadoras del riesgo. Y para eso quiero llevarlos a este que es mi segundo estudio. Voy a mostrar 3 estudios y un postre, que es el estudio del Dr. Roushani, que es un estudio de vida real de una corte sueca en el cual los pacientes, ustedes ven 270,000 pacientes diabéticos, se comparan con 1.400.000 de pacientes no diabéticos y establecen si estos pacientes, normalizando hemoglobina, colesterol, albuminuria, tabaquismo y tensión arterial, podían modificar o no el riesgo cardiovascular. Yendo muy rápido, fíjense que para la mortalidad total, la hemoglobina glicada logró ser destacado, era uno de los que más disminuía la mortalidad total, siendo solamente superada por cesar el cigarrillo, por la actividad física y el estado marital. Claro que no nos dijeron si era pasar de casado a soltero o de soltero a casado. Yo pienso que es de casado a soltero. Pero si ustedes ven acá, infarto agudo de miocardio, el factor más importante que pudo disminuir esto fue la hemoglobina glicada, inclusive por encima de la presión sistólica, el colesterol LDL y la actividad física. Yo creo que nosotros sí tenemos que retomar la importancia de la hemoglobina glicada, no solamente en evitar las complicaciones microvasculares, sino en las complicaciones macrovasculares. Y esto me lleva entonces a este estudio, que es más que un estudio, es un metaanálisis que es hecho, entre otros, por el doctor Julio Rostock, donde ustedes ven las diferentes familias. Voy a quitar la familia de los inyectados, que son los análogos del GLP-1, para quedarme específicamente con las drogas orales, que son las con las que iniciamos el tratamiento a nuestros pacientes diabéticos. Y ustedes pueden ver que dentro de las drogas más potentes está esta, que es la gris, que no es otra cosa sino la metformina en dosis de 2.000 o hasta 2.550 miligramos. Y si observan muy bien, la segunda familia que le sigue en potencia de reducción de hemoglobina glicada es las sulfonilurias. Ustedes las ven ahí, está la glicazida, la glimepirida y la glipizida, son mucho más potentes que estas que están en auge en nuestro país, que son los inhibidores de la DPP-4. Si nuestro objetivo es disminuir la hemoglobina glicada, como parece ser lo esencial en la diabetes, pues aquí empezamos a tener un dúo que va a disminuir la hemoglobina glicosilada, que es una combinación de metformina y de glimepirida. Y si ustedes ven, si yo tengo un paciente con hemoglobina por encima de 8, con la sola metformina va a ser difícil llegar a la meta. Por lo tanto, hoy muchos expertos estamos hablando de la necesidad de iniciar una terapia dual, una terapia combinada siempre con metformina y con un medicamento que nos permita una gran potencia. Y ustedes ven que después de la metformina, las drogas más potentes son las sulfonilurias y, por supuesto, dentro de este grupo, la glimepirida. Y voy a mi postre. ¿Por qué glimepirida? Porque la glimepirida, nuevamente con el doctor Julio Rostock, nos ha demostrado su seguridad cardiovascular. Recuerden que en el estudio Carolina, publicado en JAMA del 2019, se compara la glimepirida contra linagliptina, un inhibidor de la DPP-4. Y en este estudio se demostró que glimepirida efectivamente tenía una seguridad cardiovascular. No hubo ninguna diferencia en términos de MACE, eventos cardiovasculares de tipo infarto, ACV o muerte cardiovascular, cuando se comparó la glimepirida con la linagliptina. De esta manera, entonces, yo considero que el abordaje inicial de un paciente con hemoglobina por encima de 8 debe ser una terapia dual, metformina con suficientes estudios de disminución de riesgo cardiovascular y glimepirida, una droga muy potente con estudios de seguridad cardiovascular. Si los combinamos en una sola tableta, estamos mejorando adherencia y por lo tanto esto se va a reflejar en persistencia y en beneficios para los pacientes. Yo creo que esta experiencia, después de haber revisado muchísimos artículos, pues nos llevan a encontrar que realmente aquí tenemos un binomio de oro. Muchas gracias, doctor Castillo. Sumamente interesante y valioso lo que nos comparte. Y me gustaría que el doctor Covarrubias también nos compartiera su experiencia y su opinión acerca de estas combinaciones. Doctor Covarrubias, adelante, por favor.
Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo precisamente con el doctor Castillo esta interesante charla. Como decía, es una situación magistral como lo abordó. Básicamente la intención es hablar sobre los aspectos de estilo de vida, las combinaciones terapéuticas para nuestros pacientes con diabetes tipo 2 de inicio temprano y lógicamente sin complicaciones. Queda claro que cuando nosotros tenemos en los pacientes que de alguna forma hemos hecho abordajes, pero específicamente cuando recibimos pacientes de primera instancia en los cuales ellos manejan una hemoglobina glucosilada, no sé, por abajo de 8, pues queda claro que las opciones terapéuticas, al menos en nuestro país, se ha resaltado por un lado los aspectos de estilo de vida que precisamente tienen que ver con ese gran estudio Luca-Head que efectivamente al final demuestra que el estilo de vida per se, aún cambien, aún bajen de peso, aún mejoren niveles de presión arterial, niveles de lípidos, no se mejora efectivamente los riesgos cardiovasculares que entran precisamente como aspectos macrovasculares y que al final de cuentas los grandes estudios como el LUCA-PS, el ACOR, el ADVANCE, ninguno de ellos demostró per se que definitivamente disminuíamos el riesgo macrovascular, así eso veíamos el aspecto microvascular. Por lo tanto, en los pacientes al final tienen dos cosas de desenlaces importantes. Por un lado, la expectativa de vida que se ve disminuida por no tratar adecuadamente a estos pacientes y la otra, la calidad de vida con la cual nosotros sabemos que estos pacientes llegan. Queda claro que en esta situación el estilo de vida cuando aparecimos en nuestra tierra hace 3.8 millones de años, nuestros ancestros comían hojas, plantas y raíces y caminaban 20-30 kilómetros y efectivamente pues eran sanos, no tenían grasa intraabdominal que se relacionaba ahora con dos cosas en el aspecto diabético, con glucotoxicidad y con lipotoxicidad y además los productos comprimidos riquísimos en calorías en los cuales pues definitivamente estamos viendo esta situación de pandemia. Ya lo veíamos en la Federación Internacional de Diabetes que los 5 países con más diabetes pues es China, India, Estados Unidos, Brasil y México, y pues estamos dentro de esa situación precisamente porque no hemos entendido la magia de esto. Cuando nosotros hablamos si efectivamente desde el punto de vista nutricional existe un alimento o existe un ingrediente específico o un platillo o una cantidad o una frecuencia, una combinación, cuando nosotros decidimos comer, definitivamente son muchas las situaciones. Podemos tener un alimento nutritivo, nutricional, pero desafortunadamente altamente calórico o con ingredientes con mucha cantidad de grasa, por lo cual pues, recibimos demasiadas calorías o nos repetimos 2-3 cantidades de ese mismo platillo y la frecuencia a veces es en la semana, pues lo repetimos muchísimo y las combinaciones. Entonces, como vemos, ningún platillo per se es aterogénico o diabetogénico o que nos produzca, sino es toda esta gama que desafortunadamente en nuestro país, seguramente en Colombia y seguramente en el mundo, tenemos como esta situación y ahí que vemos esa gran pandemia de obesidad que tenemos y que a partir de ahí es el gran trampolín para todas estas enfermedades no transmisibles. Por otro lado, hay que resaltar, como ya se mencionó, que el beneficio básico cuando iniciamos una terapia, pues lógicamente todas las guías coinciden en que hay que utilizar estos cambios en el estilo de vida, pero también aparte, pues metformina como el estándar de oro. Pero de ahí, lógicamente, tenemos que utilizar al menos de los medicamentos que más tenemos experiencia aquí en nuestro país, en México, pues son las sulfonilureas, donde vemos que rápidamente empiezan a resaltar en sus efectos, específicamente mejorando los niveles de hemoglobina glucosilada, no sé cómo se mencionó, y esto ya lo vimos en el LUCA-PS, porque disminuye con mucho los riesgos cardiometabólicos globales, tanto en aspectos renales, tanto en aspectos cardiovasculares, y que esto pues nos da una situación importante de estabilidad con nuestros pacientes. Y si además la combinación de oro con metformina, por otro lado, como bien se dijo, el doctor Rosenstock en el estudio Carolina contundentemente ya dijo no hay un riesgo aumentado desde el punto de vista cardiovascular, con lo cual nos da básicamente seguridad, eficacia y lo más importante, como ya se mencionó, esa adherencia, esa facilidad, porque seguramente ese paciente que ya es diabético, pues seguramente es dislipidémico, seguramente tiene obesidad y entonces son pacientes que desafortunadamente al final
tienen que consumir una cantidad enorme de medicamentos y muchas ocasiones pues vemos cómo se va disminuyendo al final de los tratamientos, cómo van dejando este tipo de medicamentos. Hay muchos estudios, específicamente hay un estudio del estudio Mosaic que se hizo en insulinas, en donde se inicia al 100% con el tratamiento. A los 3 meses ya había desertado básicamente un 30% y al final del año escasamente el 10% continuaba con esa terapia. Y precisamente este tipo de sustancias que son accesibles, que son económicas y que de alguna manera contribuyen con el beneficio de nuestros pacientes y lo más importante, que no se aumenten los riesgos cardiometabólicos globales. Queda claro que estos efectos complementarios, como podemos ver, específicamente el glimepiridina actúa sobre la disfunción de la célula beta, disminuyendo la hiperglicemia, disminuyendo las complicaciones micro-macrovasculares, y con todo esto hacemos la pinza en estos pacientes con síndrome metabólico que presentamos con mucha frecuencia, que vemos en el día a día y que definitivamente esto ayuda a que estos pacientes, sobre todo de inicio temprano, mejoren, se estabilicen y precisamente evitemos los efectos adversos cardiovasculares mayores, que es a final de cuentas lo que deteriora la calidad y sobre todo la expectativa de vida de estos pacientes. Queda claro que en esta oportunidad que tenemos, pues es precisamente una pinza exacta hecha a mano para poder nosotros tratar a nuestros pacientes. Vean ustedes los efectos de la glimepiridina en los factores de riesgos macrovasculares, pues tiene también algo que llamamos efectos extrapancreáticos. Tiene que ver específicamente con la lipoproteína A, con los factores activadores plasminógeno, con la hemocisteína, y también tiene efectos específicamente aumentando adiponectina, disminuyendo leptina, y con lo cual pues estabilizamos la sensibilidad a la insulina y evitamos esos riesgos cardiovasculares. Con esto pues creo que estamos cumpliendo con este podcast interesantísimo y que lo estamos reduciendo a una situación de que sea sencillo, amable y que tengan esta alternativa como parte fundamental y básica en todos los sentidos, económico y de disponibilidad para nuestros pacientes, y que pues esto se vea beneficiado precisamente en reducir esos riesgos cardiovasculares que al final vemos con cada vez más frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctores, por esta información que nos comparten, que es sumamente valiosa para llevar a la práctica diaria, y que hay suficiente evidencia de los beneficios de la adición de glimepiridina a las terapias con metformina. En este sentido, me gustaría que nos platicaran un poquito, porque el miedo que se tiene de la glimepiridina al ser un potente hipoglucemiante, pues es justamente la hipoglucemia que pudieran presentar algunos pacientes. Cómo realizar el abordaje, cómo hacer la titulación justamente de estas terapias duales en estos pacientes para disminuir esos episodios de hipoglucemia. ¿Qué nos puede decir, doctor Covarrubias? Bueno, algo de lo que se ha visto es por el mecanismo de acción que se tiene específicamente con glimepiridina. Dentro de todas las sulfonilureas, esta es la que menos nos genera hipoglicemia. Realmente al final, si nosotros estamos monitoreando a nuestros pacientes y le estamos realizando tanto glicemias en ayunas como prandiales como la hemoglobina glucosilada, vamos a observar que verdaderamente se complementa con metformina, y precisamente es un medicamento que escasamente, todos sabemos que lo mejor que existe en inyectables pues es insulina, y esa es la que más hipoglicemia nos pudiera dar en un momento dado. Pero este medicamento, sabiéndolo utilizar, verdaderamente es una joya, y la verdad es que es muy raro ya ver situaciones de esa naturaleza. Muchas gracias, doctor Castillo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues estamos entre la paradoja de lo absurdo, Tania, porque si nosotros estamos tratando diabetes, pues la mejor droga es la que lo baje más. Pero en este caso, la que más lo baja es la que le tenemos miedo. Eso es como yo comprar un carro y no lo compro porque es muy veloz. Obviamente el problema no está en el carro, no está en la glimepiridina, sino en quien lo usa. Y desafortunadamente, cuando uno mira, los nuevos médicos no les enseñan sulfonilurias en las facultades de medicina, y por lo tanto no conocen, uno, los beneficios que ya sabemos, y dos, cómo manejar este tipo de medicamentos. Ya el doctor Covarrubias lo decía, la droga más hipoglucemiante del mundo se llama insulina, pero ¿por qué la usamos tanto? Porque la estamos titulando, y es la invitación que uno
ofrece o debe extender a los médicos titulen la glimepirida. Si estoy muy cerca del 7, pues no voy a usar una dosis muy alta, sino 1 miligramo. Si estoy muy lejos del 7, voy a utilizar la dosis máxima, que para mí es de 4 miligramos, no de 8, como en algunas partes se habla. Y van a ver que con esa dosis de 4 miligramos y titulando no vamos a tener los efectos secundarios. Citen al paciente cada mes y verifiquen que no ha tenido hipoglucemias, y si tienen la oportunidad de algunas glucometrías y siguen elevadas, suban de 1 miligramo a 2, de 2 a 4 miligramos. Yo creo que el secreto está en la titulación. Hay que enseñarle a nuestros médicos a titular las sulfonilureas. Excelente, doctor. Finalmente, pues nos ha quedado claro el beneficio que nos aportan, y sobre todo lo que dicen, la importancia de saber utilizarlas adecuadamente. Y finalmente me gustaría que nos platicaran un poquito, doctor Castillo, allá en Colombia, acerca de su experiencia y la visión de este tipo de pacientes y el uso de estas terapias combinadas. Yo creo que si algo nos lleva en ventaja en la parte médica, los cardiólogos, es en el uso de las combinaciones de manera prematura. Ellos en sus guías estaban hablando de utilizar para la hipertensión arterial una combinación de un inhibiórica con un diurético, por ejemplo. Y nosotros, hasta ahora, las guías americanas están hablando, si la hemoglobina sobrepasa ciertos valores, pensar en la terapia dual. Yo pienso que por encima de 8 miligramos siempre debemos abordar el paciente de una manera combinada, siempre y cuando, y felicito también al doctor Covarrubias de haber iniciado con lo esencial de la diabetes, que es el manejo con dieta y ejercicio. Si ese paciente viene haciendo un cambio de estilo de vida adecuado y está por encima de 8, yo creo que no hay ninguna duda que tenemos que ir a la terapia combinada. La experiencia en el país es muy buena. Afortunadamente, Colombia tiene un plan de beneficios de salud que nos permite la formulación de cualquier medicamento y de cualquier combinación. Eso hace que los medicamentos sean muy accesibles y que nosotros, afortunadamente, como médicos, podamos tener la experiencia suficiente para poderla compartir con todos los compañeros. Y no hay ninguna duda que tener una terapia combinada en la misma tableta favorece la adherencia, que quizás es uno de los grandes problemas que tienen nuestros pacientes. Adherencia, porque además de la droga de la diabetes, tienen la de la hipertensión, tienen la de los lípidos, en fin, ustedes saben que el paciente diabético está multiformulado. Claro, doctor. Y en México, pues yo creo que la situación no es muy distinta. ¿Qué opina, doctor Covarrubias? Sí, definitivamente, como dicen acá en México, no cantamos mal las vernáculas. Definitivamente a nivel institucional creo que es una de las cosas que todavía se utiliza bastante muy bien, y es algo de lo que tenemos mucha experiencia. Y la otra es que debemos recordar muy importantemente que cuando un paciente diabético es diagnosticado, pues ha perdido un mínimo del 50% de su capacidad de poder expresar insulina, y esto es importantísimo, que debemos de controlarlo, que debemos de ayudarlo, que debemos de tratar de que esto no se siga deteriorando, porque paralelamente con esto las complicaciones pues seguramente van emergiendo poco a poco, ¿no? Y cuando vemos esto, pues es como si nosotros efectivamente, hablando del auto bonito y la tapicería bonita, y le vemos el cofre, pues no hay motor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que definitivamente pues estamos empezando demasiado lentos, como ya lo mencionó el doctor Castillo, y qué bueno que ahora esto se está abriendo. Pues hay que empezar con dobles o triples, lo que sea necesario, porque son pacientes ya complicados, son pacientes que ya tienen incluso daño endotelial después de 4 o 5 años de evolución de la enfermedad, que ya hay un daño renal establecido, y que esto, pues sabemos ahora que aumentan los infartos agudos de miocardio no fatales, aumentan los accidentes vasculares, y precisamente eso es lo que va deteriorando. Ahora con mucha frecuencia vemos hígados grasos, la hiperfiltración, debemos de monitorearla desde muy tempranamente con microalbuminurias, haciendo tasas de filtración glomerular para precisamente ir preservando esa capacidad renal, y que al final precisamente todo este buen manejo, con todo este logro de hemoglobinas glucosiladas más adecuadas, ADA por abajo de 7, Federación por abajo de 6.5, y yo digo el doctor Covarrubias por abajo de 6, pues puede ser, definitivamente entre mejor tengamos estos números, pues vamos a tener un beneficio muy tangible con nuestros pacientes, y esta es una herramienta y una estrategia bastante buena, bastante económica, y que nos permite precisamente ayudar a contribuir con ese paciente con síndrome metabólico, que usualmente es el paciente que vemos cuando tratamos este tipo de padecimientos.
Bueno, pues sin duda el día de hoy nos vamos con mensajes muy útiles y muy valiosos para empezar a aplicar desde ya en nuestra consulta diaria de nuestros pacientes con diabetes. No me queda más que agradecer por este tiempo que nos han compartido, que sin duda pues ha sido sumamente valioso, también por la información y para tener un mejor abordaje de nuestros pacientes. Gracias por permitirnos seguir creando historias de vida saludable. Gracias, doctor Covarrubias. Gracias, doctor Castillo. Es un gusto, Tania, es un gusto. Lo mismo haber compartido con José, es un gusto y es un honor. Igualmente, mi querido Jorge. Y pues mira, tienes abierta acá las puertas cuando gustes darte una vueltecita, nomás como dicen acá, let me know y nos vamos a dar la vueltecita. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, y muchas gracias a ustedes. Laboratorio Silanes agradece su valiosa participación en este video podcast, esperando que sea de utilidad estas recomendaciones y aportaciones de nuestros expertos, y pues continuamos haciendo de la vida una historia saludable. Hasta pronto.